Bueno, voy a presentar a Miquel García. Lo primero que quiero decir es que di con él a través de otro amigo, ¿verdad? Un amigo que no ha venido, por cierto. Qué mal amigo. Pero fue curioso cuando yo a este amigo, que es un empresario que no tiene nada que ver con esto, aunque le gusta la psicología, la filosofía, la espiritualidad, pues tengo un primo, y yo, ¿qué primo tendrá? No, pues tengo un primo que también que tienes que conocerlo, y lo típico, sí, ya lo conoceré. Y es Miquel. Y fue una gran sorpresa darme cuenta de cómo alguien que te encuentras en la vida, ¿no? Es como si pues una persona que se dedica al campo, ¿no? Es agricultor, también es ganadero, que tenga un primo como Miquel. Entonces, y del pueblo de al lado, de Tudela, ¿no? Y originalmente, bueno, tampoco hay que dar datos, de un pueblo cercano de Tudela. Y fue una grata sorpresa. Para mí fue una sincronicidad, y supongo que conocéis el término de sincronicidad porque es un concepto descubierto y desarrollado por Jung. Y él ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Análisis Jungiano. Curiosamente, con esa sincronicidad que ocurrió a través del primo, etcétera, ¿no? Y aparte de ser un psicólogo jungiano, también es médico, trabajó en Navarra como médico rural, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Jung es uno de los precursores de la psicología transpersonal, aunque no fuera un fundador, y sobre todo pues el que expuso al mundo, igual que Freud nos vino a descubrir el inconsciente biográfico, pues Jung nos descubrió o describió el inconsciente colectivo. Entonces, la obra de Jung es muy importante para la psicología transpersonal, y aquí tenemos pues al presidente de la sociedad, o ahora ya no, pero da igual, es el presidente de la Sociedad Internacional. También, para lo que nos va el tema, hizo un doctorado sobre procesos de paz en conflictos de guerra en Colombia, y fue Colombia, ¿no? Parte en Colombia, pero aquí también. Colombia, España. Y para el tema que nos toca, pues nos ha traído esta sorpresa, de la cual me he alegrado. Pensaba que esto era una investigación de Javier y resulta que no, que es un ejercicio práctico del ponente, y me gusta mucho que hagamos cosas para que también vosotros y vosotras podáis participar, tanto no como el ponente, pero que al menos podáis participar, y con esto pues lo vamos a hacer. Así que bueno, os dejo con él, seguro que va a ser entretenido. Adelante, Miquel. Vale, Román, muchas gracias por haberme invitado, y estoy encantado de participar. He estado alguna vez cuando se hacían en Tudela, también estuve el año pasado, pero bueno, es la primera vez que estoy de ponente. Entonces, bueno, voy a... Espera, aquí no veo la pantalla aquí delante, está apagada. Más que nada para no tener que andar girándome. Bueno, vale. No la veo. Bueno, ahora sí, vale. Bueno, Román me pidió que tratara de hacer una comunicación centrándome en lo genérico del encuentro, que es soluciones espirituales a problemas interpersonales, y pensé en trabajar específicamente algo de lo que Jung llama la sombra que se proyecta en las relaciones interpersonales. Y una manera de ese trabajo es en la línea de hacer el alma, en lo que de alguna manera consideramos la alquimia de construir el alma, no un alma heredada antes de la existencia, sino un alma que se construye. Para eso, el esquema de la comunicación va a ser, primero, voy a mencionar algunos casos clínicos de psicoterapia, teniendo en cuenta que la psicoterapia es una relación interpersonal muy específica. Es un laboratorio donde se revisa la historia biográfica y transpersonal de los sujetos,
empieza a nivel profesional, pero se convierte en una relación personal, transpersonal, cuya finalidad es la transformación especialmente del paciente, pero de ambos sujetos, y una transformación que cambia a los sujetos de una manera que queda de alguna forma liberado de los condicionantes previos que ha tenido para su existencia, y a partir de lo cual empieza a tener una manera distinta de estar en el mundo, una ética distinta y una forma participativa de estar no solamente con los otros, sino también en el planeta, con lo cual, en general, digamos que se entra en una dimensión también transformadora de la realidad. Estos casos clínicos los voy a presentar de una manera muy, muy breve, simplemente para luego fundamentar la teoría, ¿no?, que vendrá en el apartado de espiritualidad. Los casos clínicos dentro de nuestra cultura están siempre ligados al patriarcado que nos domina. Lo iremos viendo. Sobre la espiritualidad ya iré explicando, pero bueno, básicamente la diferencia entre una espiritualidad fundamentada en religiones que siempre hacen un juicio de la realidad bien y mal, y además escindidos y contrapuestos. La espiritualidad que voy a presentar, partiendo de Jung, pero más completa, tiene que ver con un proceso muy distinto, de una complejidad donde el bien y el mal, por ejemplo, no son opuestos ni antagónicos, sino formas necesarias de la realidad. Después haremos una experiencia, un taller, para el cual se os han repartido unas hojas. La gente que está en online también verá esas hojas en las propias diapositivas que vamos a ver. Habrá una primera parte que cada uno trabajará por su cuenta y otra parte que la trabajaréis con alguien que tengáis cerca. Eso ya lo veré sobre la marcha y dependiendo del tiempo. Esta segunda parte, la gente que esté en online, a no ser que se busque a alguien que la acompañe, no la va a poder hacer. Después de terminar esa experiencia, retornaremos a la comunicación, comentaré un poco el sentido que ha tenido y, además, profundizaré con algún caso clínico más en la praxis. Y luego habrá unas conclusiones y preguntas. Después de la experiencia sí que también abriré un turno de preguntas, ¿vale? Intentaremos que todo nos lleve 1 hora, ¿vale? El primer caso. Se trata de una mujer de 28 años que llega a mi consulta porque está confundida por una experiencia que ha vivido. Ha sido detenida, ha sido torturada y en la tortura experimenta una separación de su cuerpo. Se ve desde arriba de la sala, no siente, está muy extrañada de que tenga esa experiencia, pero al inicio la vive con gusto porque se libra del dolor. Pero cuando está bien, empieza a sentir que esa experiencia le es familiar y de repente le llegan recuerdos de haber sido abusada sexualmente por un tío de la madre. A partir de ahí entra en una situación de pánico que le es mucho peor que la propia tortura y cuando ya la sueltan, a través de una amiga, llega a mi consulta. Empezamos un trabajo psicoterapéutico para aclarar qué pasa ahí y en poco me cuenta el siguiente sueño. Vale, conexión, escena traumática. Bueno, su personalidad es una mujer que es muy combativa, pertenece a un grupo social reivindicativo, que siempre está criticando el poder, el sistema. Es una mujer que no tiene pareja, tiene mucho miedo a las parejas, vive sola, no ha tenido relaciones sexuales. Vale. Entonces, el siguiente sueño es un sueño de la infancia que recuerda haber tenido a los 7 años. Empieza el sueño estando en un caserío que se ha inundado y ella está a punto de ahogarse. Entonces ve como una figura que identifica como un ángel, llega, le da la mano, la saca del agua y la lleva fuera del caserío
en el caserío, en el campo, ve unos manzanos, ve unas manzanas muy ricas, se las come y a partir de ese momento ya no recuerda nada de lo anterior. Además, ese campo del caserío sí que es el suyo propio, pero la escena primera donde estaba el ahogamiento no lo reconoce como nada familiar. Más adelante en la terapia me cuenta que experimentaba en las situaciones de abusos sexuales, se iba voluntariamente a un bosque, se imaginaba estando en un bosque, que veía animales, que los buscaba, que los cazaba, y con eso pues intentaba dejar que su cuerpo estuviera al servicio del maltratador y ella tener ese mundo psíquico donde se recreaba con escenografías de ese tipo. Vale. Siguiente caso. Este es un hombre de 42 años que me lo deriva su maestro Zen porque considera que no avanza en el camino espiritual y que necesita una psicoterapia. Accede la derivación, pero extrañado porque nunca había vivido una indicación de ese tipo y confiando en su maestro acaba confiando en mí y entramos en una fase pues, de alianza terapéutica a través de la transferencia. Con un poco de tiempo se descubre que había sido abusado también sexualmente por un sacerdote aproximadamente unos 5 años. También era un recuerdo que no tenía presente, con lo cual entendemos que es un trauma inconsciente, lo mismo que el caso anterior. Y más adelante en la terapia tiene unos sueños que os voy a relatar. En el primero está contemplando un cuadro que es una mancha y dentro del cuadro hay una figura masculina un poco diabólica. Lo comenta a unos compañeros que están con él y empiezan a asustarse queriendo que eso se borre y él, cuando ve esas emociones de los demás, también empieza a asustarse. El sueño continúa de golpe estando en una relación sexual activo como nunca solía serlo, con una capacidad de estar con el otro. A partir de ahí vuelve a saltar el sueño a otro escenario donde ve una manifestación de Greenpeace y en esa manifestación hay mucha gente pues, protestando y él tiene la sensación de que en el fondo es como una especie de comedia, que la gente está ahí pero de verdad no, que es casi como una fiesta. Siguiente sueño. Primero está con un alumno suyo de la universidad, llevándole una tutoría de prácticas, y de repente se encuentra que con él han salido a la calle y el alumno conduce un coche, es de noche, casi atropellan a un mendigo que aparece por allí, el conductor no enciende las luces, van a mucha velocidad y el soñante teme que van a morir y que además ese alumno realmente lo quiere matar. Consigue salir del coche, escapándose del alumno, y se mete en un edificio y al final se encuentra otra vez al alumno allí que le dice: no puedes escaparte de mí. El siguiente sueño aparece él cuidando a un niño pequeño que está muy enfermo. Un médico le ha dado un montón de medicaciones para que ese niño sane y el soñante cree que no es conveniente, que prefiere esperar a ver el ritmo del niño porque no quiere darle tanta medicación. Pero escucha una voz que le dice: dale la medicación y cuídalo. Vale. Ahora vamos a entrar un poco en la parte espiritual. En el fondo, la propuesta junguiana habla de que existen unas informaciones arquetípicas que proceden de las experiencias de la humanidad que nos precede. Arquetipos como la Gran Madre, arquetipos como la muerte, arquetipos como el falo, varias cuestiones, el ánima, el animus. En el fondo, toda la experiencia de generaciones previas dejan en el pozo del inconsciente colectivo unas prefiguraciones que nos influyen desde el momento de nuestro desarrollo. Converge en el momento del nacimiento el sujeto que ha estado, sobre todo
imbuido mucho más por el mundo del inconsciente colectivo, de los arquetipos, y también por la relación con el cuerpo de la madre, cuando nace, el encuentro con la madre, el rechazo, aceptación, pues todo un montón de cuestiones que ocurren ahí, marca pues el trauma del nacimiento, una matriz perinatal determinada en el cual el niño, la niña empiezan a vivir en un contexto relacional y de alguna manera hasta entonces habían estado influidos por los elementos arquetípicos. En eso hay una confluencia también con los COEX y con Grof. Aquí es interesante también mencionar que en ocasiones mujeres que han sido agredidas sexualmente y que tienen trauma inconsciente, que no lo recuerdan, a veces en los partos recuerdan y les vienen sensaciones de maltrato y de abuso, sobre todo en los partos hospitalarios donde no se las acompañan y hay una dominación, y muchas veces esos recuerdos alteran la dinámica del parto porque le meten a la mujer en una situación muy complicada y eso también marca uno de los elementos que condicionan el trauma perinatal. En general, de los arquetipos, a medida que nos vamos desarrollando, tenemos una cierta idea, porque son informaciones, vamos a decir, apersonales. Esa idea que nos hacemos de los arquetipos empieza ya a ser un poco preconsciente, pero luego llegan a formalizarse de una forma simbólica. Pues la Gran Madre, por ejemplo, pues es un símbolo, porque ¿qué significa? Todo símbolo nos lleva a pensar qué no vemos del símbolo, qué hay detrás del símbolo. Entonces, en muchas ocasiones, el arquetipo no es que sea en sí ni bueno ni malo, ¿no? Que eso es otro elemento disociativo que no se cumple aquí, ni dice que, por ejemplo, la Gran Madre es un amor incondicional, sino dice que es la Gran Madre y que tenemos que entender qué pasa de eso. Y tras el amor incondicional también hay sombra, hay otras cosas. Y al final se construye el mito. El mito es una construcción muy completa en la cual, pues, por ejemplo, el mito de Artemisa, que es uno de los que con la paciente esa que he nombrado, que iba de cazadora en esa fantasía suya, pues al final el mito de Artemisa nos sirve y en muchas ocasiones muchos de los mitos universales, y Artemisas hay equivalentes en culturas latinoamericanas, en culturas indias, lenguaje universal de los mitos en el fondo parte de experiencias vivas y muchas veces los mitos cuando nos llegan a través de sueños o a través de experiencias nos están hablando de cosas que nos están pasando. Vale. La representación de la psique podemos entenderla en ese núcleo central del círculo mandálico de la derecha, como que en el centro está lo arquetípico. Uno de ellos es el sí mismo, que es de alguna forma la constelación más importante del sujeto. Luego, alrededor de eso hay otros arquetipos. En una capa posterior empieza a desarrollarse el yo y en muchas ocasiones las dificultades de los sujetos en la vida con los progenitores, en los traumas, en las frustraciones, en diferentes elementos que van ocurriendo, generan que parte de la información arquetípica se una a parte de la represión o las dificultades personales y se generen unos núcleos que llamamos complejos. Complejos que en muchas ocasiones se unen a los COEX y forman parte de una información que en muchas ocasiones se impone a la conciencia del sujeto y le hace funcionar desde ese complejo. Digamos que incluso explica cosas como las personalidades múltiples, donde aparecen en momentos determinados una personalidad, en otro momento determinado otra personalidad. Y lo importante es que el yo se va construyendo, es un poco la última etapa, pero ese yo necesita estar en contacto con lo arquetípico, haciendo un eje yo sí mismo, de forma que si no
se da eso, si prevalece lo arquetípico sobre el yo o el yo sobre lo arquetípico, el sujeto realmente está alineado, o en una de las formas de la falacia pretrans que decía Wilber. Un componente muy importante de esto es la sombra. La sombra es todo lo que rechazamos de nosotros, no queremos verlo, queda en el inconsciente oculto y muchas veces lo proyectamos a los demás. Por eso luego el ejercicio va a tratar un poco de detectar eso. Estos elementos, por ejemplo, en el paciente que os he hablado de esa sombra, bueno, de esa mancha que luego aparecía un personaje, bueno, eso es una típica representación de la sombra colectiva. Algo abstracto, que tiene una figura como diabólica y que en el fondo a veces igual un sujeto es capaz de relacionarse sin que tenga problema, pero cuando el colectivo empieza a angustiarse, ya esa sombra colectiva puede activar la sombra personal, que es lo que le pasaba al sujeto que su sombra personal conducía su coche, no necesita luz de faros porque es sombra, y si no la incorporas te puede matar. Es decir, que el análisis del sueño tenía claro que si alguien intenta no relacionarse con la sombra, no recoger lo que proyecta afuera, puede morir. Desde luego está sin desarrollarse. Por otro lado, en el primer caso, ocurre que algunas de estas figuras arquetípicas, algunos demones, que podemos llamarlo también de esta forma, pueden acudir al rescate de los sujetos en momentos difíciles de la vida. Es decir, la mujer que veía un ángel que la rescataba de la inundación, en términos religiosos se puede entender como un ángel, como una figura literal. En términos psicológicos y dentro de la línea junguiana lo entendemos como un arquetipo que ha actuado saliendo al rescate de un sujeto que estaba viviendo un trauma muy importante. Esto está configurado, hay varios autores, por ejemplo, el mito de Zeus intentando Rea, su madre, que Cronos no lo matara, consigue que haya unos demones que se lo llevan, lo cuidan. Entonces, este tipo de mitos explican justamente este tema, rescates para evitar destrucciones masivas, pero que cuando eso ocurre de una manera drástica, porque si no el sujeto puede morir, o quedar psicótico en una experiencia de ese tipo, y para que siga su desarrollo sin psicoticismo y poder llegar a tener una cierta neuroticidad, pues esos rescates le permiten seguir, pero en el fondo no permiten que siga bien la evolución. Ha habido un rescate, pero el costo es una constelación en algo que va a sobredeterminar el futuro de la persona. Vale. Bueno, lo que decía de que el alma se construye, por ejemplo, esta gráfica que veis a vuestra derecha, que es una de las visiones de Hildegard de Bingen, que pone en uno de sus libros, pues aquí, por ejemplo, ella, como religiosa, entiende que una embarazada, Dios le infunde el alma en un momento determinado al feto. Esto es una de las ideas religiosas muy comunes, de que de alguna manera el alma nos viene de algo teofánico. Desde el punto de vista psicológico, en la espiritualidad junguiana, el alma se construye a través de esa complejidad entre las informaciones arquetípicas, en las relaciones personales y, por ejemplo, bueno, pues abajo he puesto la Venus de Willendorf, que es una figura de 30.000 años de antigüedad, muy pequeñita, pero que casi es una imagen arquetípica porque pues, tiene pechos, tiene genitales, unas manos muy pequeñas y casi no cara, que esa es una de las consideraciones que vemos con los arquetipos. Son humanos, pero no son humanos del todo. Les falta hominidad. Ahí también he puesto la representación del falo como arquetipo, pero
de una fotografía de un campo que se llama El Infiernito, que está en Colombia, y en el cual existen muchos falos de estos, porque en el fondo para las comunidades matrilineales son falos de la tierra. La idea de que el falo es algo masculino exclusivamente es un error. O sea, todos los elementos arquetípicos no tienen género. Falo, gran madre, gran padre, en el fondo son necesarios para empujar nuestra evolución. Otro elemento importante en los casos que os he citado es el que, de alguna manera, en un momento determinado de la vida de un sujeto, tiene un empuje que le hace empezar a ser consciente de algo que era inconsciente. En el caso de la mujer torturada, justamente ese poder salirse del cuerpo y conectar con la escena traumática, pues entendemos muchas veces que la necesidad que tiene la psique de empujar al sujeto a su desarrollo aprovecha situaciones duras para emerger material. En el caso del abusado por el sacerdote, lo mismo. No he puesto el sueño, pero cuando reconecta con los abusos también es como un empuje arquetípico para que aparezca ahí en la conciencia algo que estaba muy reprimido y a partir del cual tiene la oportunidad de empezar a ver, elaborar y liberarse. Vale. Esperad. Bueno, casi vamos a pasar al taller. Entonces, la experiencia que vamos a hacer va a consistir primero en que vais a cerrar los ojos, os voy a pedir que imaginéis algo que os voy a relatar. Después de eso vais a estar 2 o 3 minutos haciendo ese ejercicio, escuchando una música y después pasaréis a esos papeles que os he repartido y la gente que está online los irá viendo en la pantalla. ¿De acuerdo? Vale, pues podéis cerrar los ojos. Pues, no sé, estaban ahí a la entrada. Entonces, no sé si a alguien le faltan, queréis cogerlos, pues paramos un minuto para que cojáis esos papeles. Vale, pues entonces cerrad los ojos y os voy a pedir que os imaginéis que la muerte es una persona y que intentéis ver cómo es, qué figura tiene, qué género tiene, qué edad tiene, cómo está, cómo va vestida, si os mira, si está quieta, si se mueve, y qué vais sintiendo en esa imagen de la muerte que estáis viendo. Ya podéis ir abriendo los ojos. Y ahora, en los papeles que tenéis, o los que estáis en casa, podéis ver la diapositiva, y aquí vais a observar 3 imágenes de una secuencia, de una grabación de la muerte de Matías, glóbulos rojos de sangre, vistos al microscopio en un campo oscuro, a los 2 minutos, a los 6 y a los 20 minutos. Es simplemente así, de entrada, qué emociones
os suscita lo que veis y qué observáis a gran rasgo. Vale. Vamos muy rápido porque esto, más que un taller, es pues, un método para que veáis cosas que se pueden ir haciendo y además luego os vais a quedar con eso. ¿Vale? Entonces ahora vais a ver estas miradas, hay 8, intentar sentirlas y ver cuáles de ellas rechazaríais o aceptaríais. Simplemente, sin pensar las razones, sino la uno, la acepto, la rechazo y así todas. Y de todas ellas, también ver cuál sería la que más rechazáis o la que más amigable os resulta. Vale, y ahora os voy a pedir que elijáis una persona para trabajar. Si fuera un taller, a lo mejor haríamos un paseo por la sala a ver quién os caía mejor o peor, pero casi aquí simplemente la que tengáis al lado, os ponéis al lado y os ponéis de pie mirándoos. Espera que están... Vale, pues el ejercicio consiste en que os vais a mirar a los ojos y vais a tratar de ver qué es lo que más rechazáis en la mirada de la persona que tenéis enfrente. Vale, ya podéis sentaros. En un taller ahora se hablaría de todo eso para compartir. Aquí no, porque nos llevaría mucho tiempo y además aquí no hemos tenido cuidado en nada de cómo elegir las personas. Igual los que tenéis al lado sois amigos, es decir, hay muchos condicionantes que pueden hacer difícil un trabajo de descubrimiento de la propia sombra, porque de eso se trata este ejercicio, ¿no? En la hipótesis de que muchas veces lo que rechazamos en otros es algo nuestro que estamos proyectando, ¿no? La idea de la sombra como elemento rechazado que uno no quiere ver y que proyecta es lo que fundamenta mucho de los conflictos interpersonales, de los conflictos sociales, la creación de los chivos expiatorios, que típicamente proviene justamente de eso, de proyectar al chivo la culpa de toda la colectividad para que luego el sacrificio del chivo redima a los demás. Claro, eso desde el punto de vista psicológico es una falacia. Entonces, pero, sin embargo, desde el punto de vista religioso es algo que funciona continuamente generando catarsis liberadoras y haciendo a la gente que se sienta muy bien, pero el trabajo de descubrimiento es algo mucho más serio, es una nequia, una búsqueda de dónde está el infierno de cada uno, de cada una, y no solo una vez, sino más veces, ¿no? Entonces, en general, de ser un taller sería una de las maneras de ir entendiendo qué es lo que proyectamos. Los que más nos molestan o más enemigos son, a veces son justamente los que recogen una proyección nuestra. Y en la sombra se mezclan muchas cosas. La hostilidad, la rabia, la frustración, la sensación de vacío, los problemas de género en una sociedad como la nuestra, el ánima y el ánimos, con lo cual el tema de esa proyección de la sombra en las parejas pues es justamente uno de los elementos más propicios, al ser relaciones íntimas mucho más profundas, pero bueno,
también pasa con compañeros de trabajo, con amigos, pero cuanto más intimidad hay, más fácilmente es que haya un fenómeno de proyección de la sombra. Entonces, quizás dentro del trabajo de conocimiento y liberación para mejorar las relaciones interpersonales, una de las cuestiones más interesantes es tener en cuenta lo de la sombra y tratar de rescatarla e introyectarla, como en el sueño de este paciente que os he relatado. La sombra decía: de mí no te puedes ir, y si no me retomas, en el fondo mueres. Por ejemplo, en el País Vasco hay un mito, Etxai y Atxular. La gente allí mandaba a sus hijos a la escuela del diablo, porque para vivir es necesario saber el mal, qué es el mal, integrarlo. Y entonces, al final, uno de ellos no quiere, se escapa y el diablo consigue retener la sombra y el sujeto sale sin sombra y al final lleva una vida desastrosa y quiere suicidarse para conseguir tener la sombra y poder morir con la sombra. Bueno, eso es un ejemplo concreto también de los mitos. Pero bueno, todo este trabajo tenía un poquito esa idea. Con lo cual ahora vamos a parar un poco hasta aquí para hacer preguntas y hacer un poco de interacción. Si nos comemos lo que falta, pues ya está, y si no, continuaré un poco más y habrá otras preguntas al final, ¿vale? Pues abrimos preguntas ahora. Hola, buenos días o buenas tardes, ya no sé. Bueno, buenas tardes. Tú acabas de citar ahora el demonio en relación con la sombra. Me gustaría ver si podrías ampliar un poquito más este tema. Sí, pues el demonio es una representación de la sombra colectiva. Es decir, que en términos junguianos, cuando nos imaginamos el mal, y la sombra tiene que ver con el mal, lo que nos ha hecho dolor, lo que nos hace sufrir, lo que nos pone en conflictos morales, pues si tenemos ganas de matar a alguien porque tenemos rabia, todo eso lo ascribimos al mal, que además está censurado, con lo cual es malo y no lo podemos tener ni tolerar. Entonces lo que hacemos es proyectarlo y con todo eso, en el fondo, buscamos como una personificación. En el ejercicio que hemos hecho de la muerte, nuestra psique no es capaz de relacionarse con nada sin personificar. Eso lo adquirimos, lo tenemos en la infancia como una condición natural del desarrollo y lo hacemos continuamente. Personificamos en cualquier relación con la realidad nuestra manera propia de ser. Entonces, en ese sentido, no podemos concebir un mal abstracto. Tenemos que dar una forma, tenemos que personificarlo. Entonces, muchas de las representaciones del mal en diferentes culturas son formas diabólicas, pero que son personas. Son mucho más, vamos a decir, relacionarse con el diablo, después de todo, no es tan malo como pensar en un mal abstracto. Porque el diablo, puedes jugar con él, le puedes vender el alma, le puedes hacer un negocio, es decir, es una personificación y un cierto amigo. Es todavía mucho peor imaginar algo abstracto, pero forma parte de lo mismo, de esa escisión del mal que uno no puede tolerar en sí mismo por diferentes cuestiones educativas y que necesita darle forma y sacarlo de uno mismo para hacer exorcismos, para lo que sea. Desde el punto de vista psicológico, estas figuras se crean por estos mecanismos. Jung no habla sobre ni la psicología, sobre la realidad o no de las creencias. ¿Existe Dios? ¿Existe el diablo? Bueno, a nosotros lo que nos importa es cómo los humanos están interiorizando todas esas dimensiones en su vida y de qué manera se equilibran, de qué manera se defienden de ciertas cosas, de qué manera... Entonces, en el fondo, como decía el maestro Edgar sobre la chispa divina, pues
el alma es una chispa divina, pero en el fondo es Dios, es lo divino, pero para que realmente funcione la deidad necesita el sujeto despojarse de todos los artificios con los que se ha constituido su existencia. Pues de alguna forma el diablo es un artificio y muchas figuras que son personificaciones son artificios. Para que pueda actuar de alguna manera la fuerza primaria que empuja al desarrollo, que en términos junguianos es el arquetipo que empuja, como he comentado antes, o es en términos religiosos sería Dios, por ejemplo, pues se necesita que se despojen los sujetos de todas las proyecciones que hacen. Por ejemplo, pues si un creyente piensa que si va peregrinando a Lourdes de rodillas le va a curar Dios de un cáncer, pues eso es una proyección, es toda una historia que evidentemente no tiene nada que ver con la relación con la divinidad tampoco, ¿no? Entonces, prácticamente una relación real que sirva al sujeto para un desarrollo integrado entre yo y lo transpersonal está muy lejos de cualquiera de la gente, porque todos prácticamente hemos pasado pues, desde acciones traumáticas, desde las matrices perinatales, desde temas de la infancia. Entonces, todos construimos alguna manera de personificar con nuestros problemas toda la dimensión espiritual. Entonces, si algo puede servir al desarrollo y a la integración real, primero se necesita despojarla de todas esas proyecciones que en el fondo son defensas y mecanismos para sobrevivir de la mejor forma posible, pero que no permiten un desarrollo real. Bueno, creo que me he extendido mucho más, pero creo que merecía la pena, vamos. Hay una pregunta online. María Teresa pregunta si lo que ves en la sombra es una de tus cualidades fundamentales, una de tus características fundamentales. Sí, también desde el punto de vista de lo que uno rechaza de sí mismo, también hay cualidades. Por ejemplo, si alguien tiene un temperamento, una disposición artística a desarrollarse con la naturaleza, pues, pero tiene una familia que le reprime todos esos impulsos o esas tendencias, eso queda en la sombra también. Digamos que esa es una sombra que no proviene del rechazo de las cosas que uno no puede tolerar de sí mismo, sino de lo que no se ha desarrollado porque no lo han permitido otros. Entonces, la sombra también tiene esa cualidad de rescatar cosas que estaban potencial y han quedado frenadas, con lo cual también ese es un elemento, vamos a decir, progresivo, ¿vale? Cuando nombras o cuando dices los traumas que has estado nombrando, la sombra, los traumas o diversos traumas que has dicho, siempre te refieres a los traumas que tienes en esta vida. ¿Todo se produce en esta vida? ¿Lo consideras solo en esta vida? Sí, yo en esta vida, claro. Vale. Además, pues no lo sé, pero... ¿No pueden ser traumas de...? No, vamos, realmente en general en las psicoterapias cuando se hacen a fondo son de tipo psicoanalítico y se escarba prácticamente hasta la matriz, casi siempre encuentras explicaciones que tienen sentido y coherencia. Una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta es que somos autoconscientes a partir del segundo año y medio, ¿vale? Pero antes de esa autoconsciencia hemos sido inconscientes, pero hemos vivido, por lo menos desde que hemos sido un embrión hasta que nacemos, hasta los 2 años y medio, tenemos cantidad de sensaciones físicas, corporales, energéticas, emocionales. He entendido que nos traemos traumas de nuestra madre. Claro, también.
Por eso he querido citar, aprovechando, he intentado hilar casos como para que, por ejemplo, una mujer violada o que haya tenido maltrato, que lo tiene inconsciente y lo actualiza en el parto, eso va a marcar el propio parto. Entonces, claro que hay un trauma transgeneracional que vamos viviendo y que va pasando de unos a otros y que a alguno le llega a afectar más en función de diferentes circunstancias. Pero, en general, podemos retrotraernos a una cierta memoria que no es consciente, autoconsciente, pero sí que está anclada en el cuerpo, en las emociones, y que, por supuesto, muchas veces hay gente que, como creencia, la ascribe a lo mejor a vidas pasadas o a vidas pasadas, por ejemplo. Bueno, pues eso es una creencia. En general, encontramos mucho en lo que es en esta vida, y si nos retrotraemos a traumas de los padres o los abuelos, pues con eso muchas veces encontramos explicaciones suficientes para lo que ha vivido un sujeto. Pero claro que intuitivamente uno, cuando es autoconsciente y sabe que ha vivido antes, eso es como una vida pasada. Es la vida pasada antes de la autoconsciencia. Y real, porque se ha vivido y se ha sentido anclada en la memoria corporal, celular, y psíquicamente, pues, ¿cómo le damos interpretación a eso? Pues muchas veces la psique es mitolopoética, ¿no? Crea historias míticas para entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba de médico, una vez a una mujer le decía, mira, tu marido se ha muerto de infarto, ¿no? Y me decía la señora, es que no entiendo. Entonces, el lenguaje científico era real, había muerto de infarto. Entonces, se me ocurrió decirle, pues es que tenía en la sangre un coágulo que iba moviéndose por las arterias, le llegó a la arteria coronaria y entonces se quedó ahí clavado, no le llegó la sangre al corazón, el corazón se paró y se murió. Entonces la señora lo entendió. Es decir, muchas veces, si no contamos un mito o una historia, no entendemos las cosas. Entonces, pues esto, que ya una vez que lo aprendí, pues ya siempre lo intento articular e incluso encontrar el mito que se hace uno mismo de su propia historia. ¿Cuál es tu mito constituyente de cómo has entendido tu vida, tu infancia? Porque eso es el propio mito que construimos. Hay que partir de esas cosas y, en general, cuando somos autoconscientes, nos creamos un mito del pasado anterior y muchas veces lo hacemos desde el momento en el que estamos con los conocimientos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te podría contestar, creo, a lo que me has preguntado. Hay otra pregunta online, Esther. Dice si la sombra se relacionaría con la energía básica de las emociones. No. Es decir, las emociones son más amplias y la sombra es o partes que han sido bloqueadas en el desarrollo que tenía un sujeto como potencialidad, o sobre todo las partes reprimidas que uno no puede tolerar de sí mismo. Es una pregunta en relación en el momento terapéutico, o bueno, más que terapéutico, cómo se dan las relaciones, ¿no? entre personas, ¿no? Lo que nos pertenece a uno y lo que es del otro, ¿no? O sea, manejar esta diferencia, ¿no? O sea, no sé qué mecanismos, ¿no? O qué a lo mejor técnicas, ¿no? utilizas, ¿no? Para a lo mejor diferenciar lo que le pertenece a uno, que tú puedes estar viendo, ¿no? Que puedes encontrar como un poco un conflicto, ¿no? De saber si a lo mejor estás diciendo algo a alguien pero realmente es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, y luego si puedo algún otro ejemplo, ¿no? Para también, aparte de ver algo reflejado que no te gusta de otra persona en ti,
otros ejemplos, ¿no?, que se puedan dar en la vida cotidiana, ¿no?, para también identificar partes de tu sombra. Y la última pregunta sería si en algún momento puedes ser conocedor, ¿no?, de toda parte de esa sombra, ¿no? O si puedes llegar al punto, ¿no?, de a lo mejor integrarla totalmente, no sé. Bueno, realmente lo primero es que se tuviera conciencia de que muchas veces lo nuestro lo estamos repartiendo por ahí, ¿no? O sea, si ya se sabe eso, ya es un paso, porque en general la gente no acepta eso. O sea, si alguien está aceptando esa posibilidad, entonces ya tiene otra disposición como para observar, ¿no? Ahí sí que hay más mecanismos, que talleres, en la psicoterapia se enseñan, pero también depende mucho del sujeto concreto, porque son muy personalizados. Este trabajo así de la sombra es muy interesante, o sea, es muy fácil, bueno, tan fácil no, porque luego te miras a otro y además has trabajado con la muerte. Teóricamente, en un taller bien montado es fuerte esto, o sea, entonces... pero es muy útil para muchos grupos de gente, de terapia, de trabajo, lo que sea. Pero la primera cuestión es eso, tener conciencia de que es inevitable y además forma parte de cómo somos, porque recogemos parte de nuestra identidad del espejo de lo que nos devuelven los padres. Nos llegamos a amar dependiendo de ser amados o no ser amados por los otros. Amamos nuestro género dependiendo que nuestros padres amen nuestro género. Entonces, el espejo, y de hecho pues, la neurociencia con las neuronas en espejo también ha dado un paso para fundamentar estos fenómenos, el espejo es necesario. O sea, Lacan con la fase del espejo, Narciso mirándose al espejo. Es decir, el espejo nos constituye. O sea, el reflejo de nosotros visto en la mirada del otro nos da identidad cuando lo retomamos. Entonces, desde la más pequeña infancia pasa y lo estamos haciendo permanentemente. Con lo cual, lo natural es que la evolución consista en una individuación en la que vayamos rescatando esas proyecciones que se han hecho. Porque el problema de no rescatarlas es que si al final hay otro sujeto vivo que va con una parte tuya que le proyectas, tú lo necesitas. No puedes vivir sin ese objeto, porque lleva una parte tuya que la necesitas. Este es el trabajo de los duelos. Cuando alguien muere o cuando alguien se separa, hay que reconstruir la vida del que queda y muchas veces consiste en, bueno, pues, ¿qué hacía esta persona que yo no hacía, le delegaba? Es decir, es un juego de reintroyectar cosas que se han proyectado en el otro, ¿vale? Entonces, en los momentos de crisis se nota mucho, claro, si es que al duelo se le da algún sentido, porque ahora ya se considera casi una patología en vez de un trabajo existencial de crecimiento. Entonces, pues ya si alguien está de duelo y tiene ansiedad, pues psicofármaco, si no duerme, hipnótico. Entonces, o sea, se está llegando a muchas... O sea, es decir, en general no vamos avanzando, vamos retrocediendo muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero pongo estos ejemplos como que es que la proyección es continua, necesaria, o sea, es que forma parte. Entonces, la cuestión es reconocerlo y estar atento, que es el primer paso necesario. Después, saber, dependiendo ya de lo que un sujeto necesita en la fase vital en la que esté y según lo que haya pasado, si es un duelo, si es lo que sea, pues cómo se hace eso en esa situación concreta puede requerir una ayuda personalizada, ¿vale? Y me he perdido con la última que habías preguntado. En algún momento, ¿no?, puedes llegar a comprender o a integrar totalmente tu sombra, ¿no? Bueno, es un trabajo de toda la vida.
Jung dice que lo consiguen hacer más fácil las mujeres que los hombres, porque a veces son las que más han sufrido en esta cultura. Entonces, con lo cual también depende de eso, o sea, de que cómo has estado, cómo necesitas reconstruir tu existencia. Entonces, a lo mejor hay una actividad mayor, pero es un trabajo continuo. No es, teóricamente se podría, y desde luego si uno recupera el 80% de la sombra, pues bueno, vale. Y luego hay que tener en cuenta que también hay una sombra colectiva, ¿no? En ese sueño que os he puesto, el soñante no está asombrado, no tiene miedo a la sombra colectiva, pero los otros le van contagiando y al final eso también activa su propia sombra. Entonces, la sombra también es un fenómeno social y es uno de los problemas que genera el chivo expiatorio, la guerra, el fanatismo. Todo eso está ligado con toda esa historia, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno, muchas respuestas me las has dado ahora, si trauma y sombra es lo mismo. Bueno, ¿Trauma y sombra es lo mismo? no. No. No, trauma puede generar un aspecto que luego se reprime y que forma parte de la sombra, pero no es lo mismo. O sea, es decir, por ejemplo, sobre el trauma, además, hay que tener en cuenta que se entiende muy mal. Vivimos muchas veces en la vida situaciones traumatógenas, potencialmente. Se nos muere alguien, pues vale. Pero ¿vamos a desarrollar trauma por eso? ¿Sí o no? Pues no necesariamente, ¿no? El COVID fue traumático, todo el mundo está traumático. Eso es una estupidez. O sea, hay gente que le vino de maravilla el confinamiento porque dejaba de tener a jefes acosadores y desarrolló... Es decir, hay que entender que las experiencias de la temprana infancia que sean traumáticas sí que marcan mucho el desarrollo posterior, sobre todo en áreas muy delicadas de la personalidad. Entonces, si hay ese elemento traumatógeno que se constituye un trauma, ese trauma condiciona mucho el futuro e impide que haya capacidad de resiliencia. Es un poco lo opuesto. Es decir, una situación traumatógena la vamos a tener siempre, es decir, siempre vamos a sufrir en esta existencia. Ahora, el sufrimiento puede venirte muy bien para, a pesar de que sufras, ver cómo pones en marcha procesos creativos y cómo sales de eso con un conocimiento nuevo. Entonces, dicho de alguna forma, en la infancia se estructuran los rudimentos de la resiliencia o del trauma. Y luego, si el trauma ha generado un punto, un fulcro, un coes ahí que marca, muchos eventos traumatógenos posteriores no son capaces de superar. Porque otro igual lo supera sin ningún problema y aprende. Y sin embargo, quien ya viene marcado... En la investigación que hice yo, el concepto de trauma acumulativo es clave. Hay traumas que van generando incluso pues, la elección de parejas maltratadoras, porque en el fondo buscas inconscientemente algo que conoces y, vamos, conscientemente no quieres eso, pero inconscientemente acabas eligiendo justamente en la matriz que traes porque es de alguna forma la que te ha configurado. Y luego eso se va descubriendo con el tiempo. Entonces, no es la sombra, pero bueno, a veces sí, que en la sombra hay represiones de situaciones traumáticas que no se quieren recoger y que pueden estar en la sombra, pero no es lo mismo. Y, perdona, y sobre el trabajo de la sombra, no en contexto terapéutico, sino de autotrabajo, me viene a la cabeza Ken Wilber con su proceso 3-2-1, o incluso hemos visto antes a Enrique Martínez Lozano, y en alguna publicación que seguro que conoces, como un poco de autoservicio, ¿no? de trabajo personal. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué referencia a esos métodos de decir, oye, no vamos a ir a terapia, sí, claro, pero
tu trabajo personal con ello? Sí, pues un poco de lo que habéis visto en el taller se puede hacer en muchos sitios. O sea, y genera tensión y puedes hablar. O sea, siempre se necesita que quien lleve un taller tenga una buena formación y sea capaz de no alarmarse por cosas que emerjan, ¿no? Es decir, que las cosas emergen cuando el contexto está preparado para escucharlas. Entonces, ahora, en un contexto de trabajo laboral, de talleres de intervención, yo a veces lo utilizo pues para talleres para la paz. Pues antes de hablar de teoría, pues hago un taller sobre la sombra y sobre lo que uno proyecta y sobre los otros y el fanatismo. Y entonces, luego hablamos de la paz. Entonces, prácticamente yo soy, vamos a decir, clínico y intervengo en lo psicosocial con una visión clínica que intenta transformar. Y siempre empezando por, vamos a decir, por lo más duro y luego yendo a lo más fácil. Porque al final es preferible tocar lo nuclear que empezar a ir desde fuera hacia adentro de una manera pues más calmada. Pero bueno, eso ya depende de la estructura, pero ya digo que eso necesariamente no es un contexto terapéutico. Pero la terapia está para transformar. Entonces, tú puedes hacer una charla y estar haciéndola como para transformar a los que escuchan. Entonces, eso es una visión terapéutica, porque para eso pues tienes que diagnosticar qué gente hay aquí, qué intereses tienen, qué tal. O sea, pones en marcha una serie de procesos. Entonces ya tienes una mirada clínica porque lo que pretendes es transformar, aunque estés hablando de, no sé, de Gaia en plan teórico, ¿no? Entonces, por supuesto que a la terapia van pocas personas y para los terapeutas, si tienes interés en que haya transformación, eso es muy frustrante. Yo qué sé. En mi vida he tratado 500 pacientes, 600, pues, ¿qué es eso? Nada. Sin embargo, los talleres de la muerte o los talleres de la paz, pues ahí llegas a mucha más gente y al final estás haciendo un poco de lo mismo, ¿no? Hola. Lo primero, felicitaciones por tu exposición, por tu ponencia. Y mi pregunta es, bueno, más que una pregunta, que lo desarrolles un poquito más. El primer ejercicio que nos has hecho hacer sobre la muerte, evidentemente me imagino que es para cómo vivimos cada uno, cómo la hemos visto, cómo la vemos o sentimos, tiene que ver con nuestras sombras, con las sombras de cada uno, evidentemente, desde el colorido, el movimiento o cómo sintamos que es la muerte. Entonces, me gustaría sí que un poquitín eras alguna alusión más a esta idea, ¿no? Además, estás nombrando bastante lo de los talleres de la muerte y sí que tiene mucho que ver con, de alguna forma, con la sombra que cada uno llevamos, ¿no? Claro. Sí, es que realmente la muerte no existe, ¿no? O sea, tenemos para entender el cese de la vida, que es tan duro, tenemos que imaginarnos en eso que decía del lenguaje mitológico, ¿no? Pues vamos a ver, debe existir algo que hace que la vida cese, ¿no? Entonces, pero la muerte no existe. O sea, lo que ocurre es que un sujeto llega a un momento en que la vida se le agota, ¿no? Eso lo llamamos muerte. Pero no hay manera de poder soportar eso si no le damos una personificación. Y todas las culturas lo hacen. Entonces, en ese sentido, como ya hay personificaciones que son culturales y que tienen sentido cultural, pues prácticamente cuando uno hace un ejercicio de personificar su muerte, lo que está haciendo es proyectar sus cosas en esa figura que ve. Y después el trabajo es volver a recuperar, ¿no? Si yo la muerte la he visto joven y de sexo femenino y con una guadaña, y pues, ¿por qué la he visto yo así? ¿Qué tiene que ver conmigo? Mi propia personificación. Entonces,
El primer paso es eso. Luego, contrastarlo con lo que la cultura, pues, por ejemplo, tiene en tu cultura como configuración de la muerte, ¿no? Entonces, es un trabajo que de aquí es una pincelada, pero que, bueno, pues lo que podéis saber es que, según como lo hayáis visto, algo estáis poniendo en esa personificación. La cuestión sería intentar ver, ¿no? Pues, si la habéis visto con una guadaña, que es una imagen bastante típica de nuestra cultura, pues, y tú has tenido sueños con una imagen de la muerte que venía con una guadaña, entonces a lo mejor entras a ese sueño, porque ese sueño igual te da más información, es decir, es empezar a tirar del hilo de los materiales. ¿Lo puede hacer uno solo? Pues en ocasiones sí, hasta un punto. Claro, hay otro principio que es que tenemos puesto una protección de manera que cuando uno solo se va a meter en algo que no va a poder, vamos a decir, elaborar, no llega, ¿no? Pues en general tenemos el inconsciente nos protege o los arquetipos, hay una protección, de forma que uno solo a veces en las cosas más gordas no puede llegar porque los mecanismos de defensa le frenan. Y eso está bien, porque a lo mejor se mete más allá de lo que puede y entra en una crisis mucho más gorda, como le pasa a la gente que se va a tomar plantas sagradas de repente y entonces el equilibrio que tenía hasta ese punto se rompe totalmente y le invade un material que es incapaz de elaborar y que igual luego requiere internamientos o psicofármacos. Bueno, pues eso es común. Entonces, hay un punto donde no llegamos solos más allá de nuestras propias defensas nos dejan. Entonces, claro, si el siguiente paso es, si uno solo no llega más allá de un punto, necesita una ayuda de alguien que le ayude, una terapia o una relación maestro, no tanto terapia, sino de maestría, que esa es la otra vía. En general, cuando hay materiales importantes y desde dentro del misterio que somos hay una sensación de que otro las va a escuchar, aparecen esos materiales. O sea, es un misterio muy bello, ¿no? Como de repente se crea una relación y aparece algo que antes jamás había aparecido, pero precisamente porque quien está de interlocutor la puede escuchar y le puede dar sentido. Bueno, pues eso son las terapias, por ejemplo. Bueno, creo que te he contestado y también me he extendido demasiado. Pero bueno. Espera. Llevarle el micrófono aquí, que si no... Última pregunta. Sí, última claro. pregunta, estamos en tiempo. ¿Vale? Muchas gracias, Miguel, por tu charla. Yo quería pedirte si tienes a bien darnos alguna indicación sobre en este ejercicio, por ejemplo, de la visualización de la muerte, cuáles son como las representaciones más habituales y si nos dices alguna palabra respecto a ellas, ¿no? Que puedes interpretar, me imagino, pues la guadaña o alguien que lo vea tipo calavera o tipo como un personaje amenazador o lo contrario, que lo vea como de una manera luminosa o como un ángel o como una personificación femenina acogedora, ¿no? Me imagino que esas serán las habituales. ¿Qué nos puedes decir? Sí. La más habitual, las dos más habituales son la muerte como una afable, consoladora, sabia, que te recoge y te acoge y te acuna, ¿no? Es la más frecuente. Y la otra más frecuente es la muerte persecutoria, que va por ti, que te va a segar la vida, que tal. O sea, esas dos categorías son las más frecuentes. En general, aparte de la descripción, luego con la descripción el siguiente paso para una persona que ha hecho una personificación es decir, bueno, ¿qué sentido tiene esta personificación? ¿Esta muerte pues es así, afable, consoladora y tal? ¿O es una muerte persecutoria? O sea, son dos categorías muy importantes, ¿no?
porque entonces están reflejando ya bastante de lo que se está proyectando. Ahora, la muerte como afable consoladora, que es la más frecuente, también es una trampa, porque la muerte es la muerte. Entonces, a veces es una proyección y un deseo. Es decir, que todo esto lo hacemos en vida, ¿no? Se supone que para trabajar la muerte real. Pero mucha gente que igual tiene una imagen de la muerte como afable consoladora, cuando le toca morir, desde luego vive la muerte persecutoria. Porque en el fondo, digamos que una muerte afable consoladora es como la luz sin sombra. No puede haber, la muerte tiene, o sea, todo tiene que tener luz y sombra. No puedes pensar que es tan buena, tan acogedora, que te lo va a dulcificar, que va a ser todo fácil y que te va a acompañar a la otra vida de la mano y te va a presentar a tu madre muerta antes. Es decir, todo eso es mucha luz, pero no puede ser real. Entonces, es un poco la experiencia. Mucha gente que vive todo eso, a veces incluso como va ligado a ideas religiosas también, pues porque en el fondo pues, vas a ir al más allá, vas a ir al cielo, te van a acompañar, vas a vencer la muerte no es nada, total, cambias de un sitio, cambias a otro, pues luego la realidad no es esa, porque la gente cuando muere vive lo que tiene que vivir. Y no solamente antes de dar la muerte clínica, sino después de haber muerto clínicamente, todavía sigues vivo. Tu conciencia es mucho más lúcida y te das mucha más cuenta de las cosas, incluso aunque te hayas muerto, vamos a decir, con psicofármacos, con morfina que no sabes nada. Luego, después de morir, te enteras. Te enteras mucho más. Y yo he recibido un paciente que retornó después de 2 días de infarto y, claro, la experiencia de todo lo que vivía, pues yo tuve una experiencia de muerte cercana muy importante y tengo claro que terminar de morir no es perder la conciencia, sino muchas veces tener una conciencia muchísimo más lúcida. Eso tampoco es una prueba de que exista vida después de la muerte, porque al final, pues, eso que viví yo, lo vive mucha gente, está muy descrito, sigue estando dentro de la vida, porque yo no me he muerto, aunque prácticamente estuve muerto, y los otros que hablan de experiencias similares tampoco se han muerto. Entonces, toda esa idea de que eso prueba vidas más allá de la muerte tampoco es cierto. O sea, es una experiencia muy interesante que te hace romper los paradigmas de que sin células, sin cerebro, no hay conciencia. Eso no es cierto, pero tampoco demuestra nada respecto al debate de que hay después de la muerte, ¿no? Y gracias. ¿Y lo de las caras? ¿Esto nos puedes decir como alguna palabra para darnos alguna orientación? No, porque la 26 no hay quien lo mire, ¿eh? No, esto, por ejemplo, forma parte de un test en el cual hay 31 miradas que además cada una tiene 4 posibilidades. Es decir, pues, por ejemplo, la mirada 1, esa mirada, la persona que la tiene te está transmitiendo depresión, preocupación, hostilidad. Es decir, cada una tiene 4 palabras posibles. Y el que hace el test tiene que identificar esa mirada qué es realmente. Bueno, pues por ejemplo, sabemos que todas las personas que han tenido traumas, una de las cosas que les cuesta mucho es tener empatía y no pueden identificar las miradas que ven de los otros. Entonces, aquí lo que hemos hecho no es que veáis cuál es la palabra que corresponde a la mirada, sino solamente si os gusta o no os gusta, porque es para hacer un trabajo de sombra. Se supone que las que no os gusten, a lo mejor os están convocando algo que rechazáis, ¿vale? Y si luego, a lo mejor, eso
en la mirada que habéis tenido en el ejercicio, pues de repente veis en la otra persona una mirada que concurre con alguna de estas, pues se va dando más cuerpo al fenómeno de proyección, ¿vale? Bueno, pues yo creo que nos hemos pasado un montón, ¿no? Porque acabo de ver...